Aquí estamos con mucho gusto, con mucha alegría, para poder compartir algo muy interesante, que tiene su historia y que ustedes no lo saben, pero nació en Costa Rica. Nada más quiero que me levanten la mano si me están escuchando para saber que estamos bien. Eso, muy bien. Hace unos 20 años me invitó nuestro buen amigo Johnny Gómez a dar un curso en San José de Costa Rica, que era El secreto de Pablo, un libro que yo acababa de escribir, y les di el curso de 3, 4 días a un pequeño grupo de 30, unos 40 personas. Todo iba muy bien y al terminar el curso, estábamos casi en la oración final, cuando Johnny me sorprendió y me dijo: ya sabemos cuál es el secreto de San Pablo para tener éxito. Ahora queremos saber cuál es el secreto de Pepe Prado. Pues bien, a raíz de esa experiencia es como yo quiero hoy compartir el tema que me han asignado de cuál es el secreto de Pablo. ¿Cuál es el secreto de San Pablo? A muchos lo decimos Pablo, otros le dicen San Pablo, bien, apóstol de los gentiles, tiene muchos epítetos. Ninguno es completo, todos tienen algo que ver con los demás. Pues bien, hoy yo les voy a compartir, después de 20 años, que al fin y al cabo, como dice la canción, el tango argentino, que 20 años no es nada, les voy a compartir lo que después de 20 años yo ya tengo como establecido, madurado, de cuál es el secreto de San Pablo. Es como esta cuerda, una cuerda gruesa, una cuerda que tiene 3 hilos. 1, 2, 3. Y los 3 entrelazados, esas 3 cuerdas forman este cable. Una cuerda sola no da. 2 es mejor, pero son 3 las cuerdas que representan el secreto pastoral de San Pablo. Y son esos 3 puntos los que yo voy a tratar para poder tener al final el cable del secreto de San Pablo, con estas 3 cuerdas. Y vamos a comenzar con la primera cuerda. La primera cuerda del secreto de Pablo, yo la llamo Damasco. Damasco, que generalmente lo identificamos con su encuentro personal con Jesús, pero fue mucho más que eso. Porque dice San Pablo en la epístola de los Gálatas que fui yo apresado, agarrado por Cristo. Cristo me alcanzó y me agarró. Como el águila agarra un conejito en el campo, así me agarró él. No fue un encuentro tierno, no fue un encuentro romántico, no. Pablo fue apresado y no se pudo liberar nunca más de ese que lo alcanzó. Cuando él lo andaba buscando para apresar a los suyos y llevarlos a la cárcel, el perseguidor fue perseguido y el perseguidor fue alcanzado, agarrado por Cristo Jesús. De tal manera que el conejito se puede zafar de las garras del águila. Imposible, imposible. Pablo tampoco se podía zafar de las manos amorosas de aquel que lo agarró, que lo alcanzó, que lo cautivó y que tuvo ese encuentro con Jesús. Pero no basta eso. Damasco tiene una segunda parte.
lo que sucede fuera de las murallas, el encuentro personal con Jesús. Pero después lo que sucede dentro de las murallas, cuando ciego lo llevan de la mano hasta la casa, una casa donde va a llegar Ananías a orar por él, para decirle, hermano, vengo a orar por ti para que recibas el Espíritu Santo. Este es el otro aspecto de Damasco. Recibir Espíritu Santo. Y les digo y se lo repito y que les quede bien claro, no basta el encuentro personal con Jesús. Hoy se habla mucho y en todos los sínodos, en las reuniones eclesiales, en los organismos de pastoral, hasta en encíclicas, se habla de la necesidad de un encuentro personal con Jesús. No, no basta. No es suficiente. ¿Sabes por qué? Porque el joven rico también tuvo un encuentro personal con Jesús. Y fue amado por Jesús, pero él no se dejó amar. Anás y Caifás tuvieron un encuentro con Jesús y hasta dialogaron con él. Pero lo condenaron a muerte. Herodes y Pilatos también tuvieron un encuentro con Jesús, pero no sucedió nada en su vida. Por eso te digo, y te lo repito, y lo subrayo, no basta el encuentro personal con Jesús. Tiene que ser, como Pablo dentro de las murallas de Damasco, al impulso del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, Él les va a revelar la verdad completa. Y Él va a dar testimonio de mí, la revelación de Jesús. Te va a revelar quién es Jesús, el único Salvador y el único Señor. Eso lo hace el Espíritu Santo. Y nosotros, en la renovación, le tenemos un nombre que ahora ya está extendiéndose por toda la iglesia. Bendito sea el nombre de Dios. Bautismo en el Espíritu Santo. En el bautismo está concentrado todo, el encuentro con Jesús y al impulso del Espíritu Santo. Este es el primer cable del secreto de Pablo. Y todo su ministerio va a ser al impulso del Espíritu. Y va con este Espíritu a compartir este Espíritu con todos los demás. Y les voy a decir algo que no saben, no lo saben. Pablo siempre vivió con una confusión con respecto al Espíritu. En aquel tiempo, cuando se escribía, no había mayúsculas y minúsculas. Todo se escribía con letras mayúsculas. Por lo tanto, un nombre propio, por decirte Costa Rica, pues se escribía todo con mayúsculas Costa Rica. No había letras altas y letras bajas. Por eso cuando se habla del espíritu, neuma, siempre se escribe con mayúsculas. Cuando se refiere al neuma, que es el Espíritu Santo, o cuando se refiere a tu espíritu, es el neuma con mayúsculas. Y Pablo siempre tuvo esa confusión del neuma, que no sabía si se refería al Espíritu Santo o se refería a su espíritu de él. Se habían hecho de tal manera una simbiosis, el espíritu de Pablo con el Espíritu Santo y el Espíritu Santo con el espíritu de Pablo, que ya no sabía Pablo si era el espíritu y que lo movía a él, o era su propio espíritu de él, su espíritu humano, el que lo llevaba al ministerio. Como no había mayúsculas y minúsculas, no sabíamos si era el Espíritu Santo con mayúscula o el espíritu de Pablo con minúscula. Qué hermosa confusión de San Pablo. No sé si el espíritu que me mueve es el Espíritu Santo o soy yo, porque tenemos esa simbiosis, tenemos esa unidad. Como la humedad que se transmite y no se puede quitar de una pared, así está el Espíritu Santo en mi vida. Este es el primer cable. Este es el primer cable del secreto, del cable
del secreto de Pablo. Esta es la primera cuerda. Vamos a la segunda. La segunda, yo la entiendo como la palabra de Dios. Aún antes, mucho antes de su encuentro con Jesús en Damasco, Pablo era un experto en conocer la ley, los profetas, los escritos, en una palabra, el Antiguo Testamento. Como buen fariseo a los 8 o 9 años, ya se sabía de memoria todos los salmos. Había estudiado a los profetas, conocía las escrituras. ¡Claro! Le faltaba entrar en relación con aquel que inspiró las Sagradas Escrituras, el Espíritu Santo. Pero después de Damasco, cuando recibe el Espíritu Santo, viene una luz que le va a revelar cosas nuevas totalmente, sobre todo con respecto a las profecías mesiánicas. Iluminado por este Espíritu Santo, lo primero que hace Pablo cuando está en Damasco, después de su encuentro con Jesús, después de la oración de Ananías que lo cura de la vista, que lo llena del Espíritu Santo, Pablo va a predicar en Damasco que Jesús es el Mesías. Ese es el centro de la predicación de Pablo. ¿Por qué? Porque todo su bagaje, toda su experiencia y conocimiento de las Escrituras se unifican en aquel que lo encontró y lo alcanzó en el camino de Damasco. Este es el secreto de Pablo. El amor, el conocimiento de la palabra de Dios, de las Sagradas Escrituras. Y sus cartas, por eso, están llenas de textos del Antiguo Testamento. Sobre todo, la obra maestra de San Pablo, que es la carta a los Romanos. No sé, yo no las he contado, pero por lo menos en 16 capítulos hay por lo menos 20 citas del Antiguo Testamento. Y es que de la abundancia del corazón hablaba la boca y escribía la pluma de Pablo. Y no podía hablar sin citar las Sagradas Escrituras. Hermanos, estamos ante la segunda cuerda del cable del secreto de Pablo. Las Sagradas Escrituras. Nada más una pregunta indiscreta para ver cómo andamos. Levanten la mano todos los que tengan su Biblia ahí a la mano. No me levanten la mano, levántenme la Biblia porque no les creo. A ver, ¿cuántos traen su Biblia ahí? Ah, hijo. Casi todos. ¿Son católicos? Si fuera una reunión evangélica protestante, ¿cuántos traerían la Biblia, hermanos? Eso es un poquito para crear celos, ¿eh? ¿Por qué la Biblia todavía no tiene carta de ciudadanía en mi iglesia católica? Aquí ustedes, por ser renovación carismática, somos, mejor dicho, tenemos esa gracia desde el inicio. El amor, el uso, la vivencia y la predicación de la palabra de Dios. Que nunca se pierda eso en la renovación. Porque ahora se va más por revelaciones privadas, por las apariciones de no sé quién, de no sé dónde, y se cita a una santa, a un santo, a un teólogo, a un filósofo, y se deja la palabra de Dios de lado. Esta es la segunda cuerda del secreto de Pablo. Su amor, su vivencia, su experiencia, su relación con la palabra de Dios. ¿Y sabes cómo quiere morir Pablo? 2 Timoteo, capítulo 4, versículo 8. Le escribe a Timoteo, su discípulo, al que le pedía las cosas rápidas. Era Timoteo. Cuando llevaba prisa, llamaba a Timoteo y le dice, Timoteo, tráeme por favor
los rollos, los pergaminos que dejé en Troada. Quiero morir leyendo la palabra de Dios. Quiero acariciar los salmos, las profecías mesiánicas, y que mis ojos se cierren delante de estas páginas gloriosas del Antiguo Testamento. He vivido leyendo la Escritura, quiero morir leyendo la palabra de Dios. Este es la segunda cuerda, perdón, la segunda cuerda del cable del secreto de Pablo. Y todavía me falta. Así como Damasco tiene dos partes, esto que estoy diciendo de la Escritura también tiene dos partes. Hubo un texto, y le voy a dar un premio al que me lo responda. El texto preferido de San Pablo del Antiguo Testamento. ¿Alguien sabe cuál es el texto preferido de San Pablo del Antiguo Testamento? A ver, levánteme la mano. ¿Quién levantó la mano por allí? Déjenme ver el otro grupo. Aquí en este primer grupo de pantalla ninguno se animó. En el segundo, ¿alguien? Pues no veo, muchos no tienen su cámara, pero no le importa, no la adivinamos. En el tercer grupo, menos. En el cuarto, tampoco. Quinto, nadie. Mamma mía. ¿Cuál es el texto preferido por San Pablo del Antiguo Testamento? Pues se los voy a decir. Habacuc. Un profeta desconocido hasta por nosotros, que no sabemos ni dónde está, ni cuál era su ministerio. Pablo sacó esta perla preciosa que después se convirtió en el centro de toda su predicación. Cuando el profeta dijo, el justo vive por la fe. El justo vive por la fe. Lo voy a traducir. El justo es salvado por la fe. La salvación ya no viene por el cumplimiento de las obras de la ley que tú te ganas, que tú mereces por tu fidelidad a los mandamientos. Eso era antes. Ahora, en la plenitud de los tiempos, la salvación es gratuita y la haces tuya por la fe. La salvación por la fe. Que atención, les voy a decir, no es doctrina de Lutero. No, Lutero se fusiló a Pablo. Lutero agarró a San Pablo y le dio publicidad. Eso fue lo que hizo este hermano nuestro, Lutero. Tomar esta frase de San Pablo en serio y no ser como muchos católicos que todavía se quieren salvar por sí mismos. Yo muchas veces hago esta pregunta y todo el mundo cae en la trampa. ¿Quién se quiere salvar? Es más, se las voy a hacer ustedes y me levantan la mano. Levanten la mano los que se quieran salvar. Híjole, 2, 3. No, aquí Aarón ya no sabes levantar la mano o no, estar como que se rasca. Pero de estos 25, nada más unos 4 se quieren salvar. Perdón si hablo a lo mexicano. Se fregaron. Porque el que quiera salvar su vida la perderá. Yo no me salvo. Yo soy salvado, que es muy diferente. Es Dios quien gratuitamente me salva. Y yo le creo a que Él es mi Salvador y me abandono a Él para ser salvado por Él. Como Pedro en el mar de Galilea, que sabía nadar y podía salvarse de aquella tormenta a medianoche, pero prefirió ser salvado por Jesús. Y proclamó, Señor, el señorío de Jesús, sálvame. Yo no me quiero salvar. Yo sé nadar. Tú no sabes nadar. Y yo me abandono a ti, Señor. No te quieras salvar. Déjate salvar. Y eso es la fe.
La fe es la conexión que te hace vivir la salvación ganada por Cristo Jesús. Y tercer punto de estas Sagradas Escrituras es, ya lo dije, pero ahora lo subrayo. La salvación es gratuita. Lo que San Pablo llama la gracia. Solo para nosotros la gracia, yo no sé por qué desde chiquitos nos enseñaron que es un trapo blanco que nos ponemos arriba. No es cierto, eso no es la gracia. La gracia, bíblicamente hablando, es el amor gratuito de Dios. La gratuidad de la salvación, que no te cuesta nada porque ya le costó a Cristo Jesús su vida y su sangre preciosa. Y la salvación, este es el mensaje central de San Pablo. Hechos 20:24. Dar testimonio, dice él, dar testimonio del evangelio de la gracia del Señor. Dar testimonio, no es enseñanza, no es teoría, no es doctrina. Es testimonio porque yo lo experimenté. Para mí todo es gracia. Y así repite el padre Larrañaga tanto. Todo es gracia. Cuando yo no lo buscaba, cuando yo más bien lo quería apresar, cuando yo lo perseguía, él me alcanzó por pura gracia. Y Pablo experimenta la gracia y por eso va a predicar el evangelio de la gracia, es decir, la buena noticia de que tú no te salvas por el cumplimiento de las obras de la ley, sino por la gracia de Dios, por la gratuidad de Dios. Claro que después esta fe se muestra en la misericordia. Claro que esta gracia de la salvación te hace después vivir como salvado. No se discute eso. Pero las obras no son condición para ser salvado, son consecuencia de haber sido salvado, que es muy diferente. Pues bien, ya tenemos entonces nuestro segundo cable. El primero, ser alcanzado por Cristo con el Espíritu Santo. El segundo, las Sagradas Escrituras con el Evangelio de la Gracia. Ahora vamos a ver la tercera cuerda y luego las vamos a tejer para formar el cable del secreto de San Pablo. El tercero es lo que yo he predicado muchas veces, lo tengo en un libro, hicimos un curso, y es que Pablo formó evangelizadores. Pablo formó un equipo, más de 70 personas de evangelizadores. No evangelizaba solo, ni siquiera escribía las cartas solo. Pablo, Silas y Timoteo, dicen por lo menos en 5 cartas, escribía sus cartas en comunidad de evangelizadores, porque la prioridad de San Pablo, después del capítulo 13 de los Hechos de los Apóstoles, cuando predica a aquella multitud de Antioquía, de Pisidia, después nunca más va a predicar a multitudes. Va a predicar formando evangelizadores. Va a formar evangelizadores. ¿De acuerdo, Gaby y Sebas? Forma evangelizadores. Se dedica, se consagra a formar evangelizadores. Su prioridad pastoral ya no es solo evangelizar, sino formar evangelizadores. Es que me están distrayendo mucho algunos de ustedes. Voy a cancelarlo mejor, ¿ok? Ya. Pablo forma evangelizadores. A eso se dedica, a eso se consagra. Yo he tratado de hacer más o menos lo mismo.
Ya casi no predico a multitudes y lo he hecho a miles. En Polonia eran 300,000 personas. En el Estadio Olímpico de Roma, más de 100,000. Estadio Jalisco, en Guadalajara, 68,000. Pero prefiero formar evangelizadores que tomen la estafeta y la palabra sea la que siga corriendo. Ya no quiero correr yo. Ya corrí demasiado. No es que esté cansado, no. Sino que quiero invertir mi tiempo de la mejor manera. ¿Cuál es la mejor manera? Formando otros que formen a otros, formando evangelizadores y formando formadores de evangelizadores. Esto fue lo que hizo San Pablo. Por eso al final, cuando da su testamento a Timoteo, 2 Timoteo capítulo 2, versículo 1 y 2, dice: tú, Timoteo, hijo mío, lo que te he enseñado a ti, transmíteselo a hombres fieles, que a su vez ellos sean capaces de enseñar a otros. Invierte tu tiempo de la mejor manera, Timoteo, formando a otros, capacitando a otros. Ese es el secreto de San Pablo. Porque lo que importa no es que yo corra, ya corrí mucho, ya viajé mucho, ya recorrí todas las vías imperiales, dice San Pablo. Ya crucé los mares, ya naufragué 7 veces. Ahora ya no quiero correr. Quiero que corra la palabra de Dios. Un buen evangelizador no es el que corre, el que se baja de un avión para subirse a otro, el que no para, el que anda en todos los países de aquí para allá. No. Un buen evangelizador es el que forma evangelizadores. Y ahí te va entonces la pregunta a ti. ¿Cuántos evangelizadores has formado? 5, 3, 7, 8, 10. Ya, bueno. Jesús solamente formó 12 y uno le falló, otro lo negó. Bueno, es parte del presupuesto. ¿Tú cuántos has formado? Y ahora la pregunta buena. No me digas 5 o 10, eso no me importa. ¿Cuántos evangelizadores que son mejor que tú has formado? Andrés, uno de los 2 primeros discípulos de Jesús, solo evangelizó a uno. ¿A quién? A su hermano Simón, que llegó a ser Pedro. Mejor que él. Mejor predicador, amaba más a Jesús que él, servía más y con una misión más universal que la del propio Andrés. Si fueras Andrés y nada más formaras a uno que es mejor que tú, qué diferente sería. ¿Ya evangelizaste, ya formaste a uno que es mejor que tú? Ese fue el secreto de Pablo. Formar a otros que formaran a otros. Pero el secreto de Andrés es: forma a otro que sea mejor que yo. Bien, estamos llegando al momento cumbre. ¿Cuál es el cable del secreto de San Pablo? Son 3 cuerdas, que son las que tenemos aquí. La primera cuerda, su encuentro con Jesús al impulso del Espíritu Santo. La segunda cuerda, la palabra de Dios, que quiere Pablo morir leyendo la palabra de Dios. Y que él sintetiza su evangelio como el evangelio de la gracia. Y tercera cuerda es: Pablo formó evangelizadores. Hizo un equipo de evangelizadores. Y ahí añadí algo de Andrés. Andrés formó a uno, o llevó a Jesús a uno que fuera mejor que él. Un cable solo es fácil que se pueda cortar. Es fácil que con una navaja yo lo pueda cortar. Pero un cable como este de 3 cuerdas es muy difícil romper. Por eso el secreto de Pablo
tiene estas tres partes: encuentro con el Espíritu Santo, palabra con evangelio de la gracia y formar evangelizadores mejor que él, para ya no correr tanto, sino hacer correr la palabra de Dios. Voy a pedir al Ministerio de Música que nos acompañe con un canto en este sentido, con esta idea, con esta letra que ustedes tienen que tener mejor que yo, para que todos nos unamos en este canto. En este canto que muestra este aspecto, algún aspecto de estas tres cuerdas, de estas tres cuerdas que forman el cable del secreto de Pablo. Comenzamos, por favor, ministerio. Llévenos, guíenos. Bueno, así como veíamos, ¿no? que Pablo fue impulsado por el Espíritu Santo también. Con el canto, vamos a pedir al Espíritu de Dios que se haga presente, que está acá, pero vamos a pedir Ya comenzamos, por favor, Sebas, por favor, comenzamos el canto. Se abra el cielo y que desciendas tú. Que se abra el cielo y que tu fuego caiga sobre mí. Que se abra el cielo y que desciendas tú. Que se abra el cielo y que tu fuego caiga sobre mí. Dile y desciende. Y desciende, y desciende, y desciende Santo Espíritu de Dios. Y desciende, y desciende, y desciende Santo Espíritu de Dios. Y renueva y transforma todo lo que hay en mi corazón. Y renueva y transforma todo lo que hay en mi corazón. Que se abra el cielo y que tu fuego caiga sobre mí. Que se abra el cielo y que desciendas tú. Que que tu fuego caiga sobre mí. Y desciende, y desciende, y desciende Santo Espíritu de Dios. Y renueva y transforma todo lo que hay en mi corazón. Desciende, Señor. Y desciende, Y desciende, y desciende Santo Espíritu de Dios. Y renueva y transforma todo lo que hay en mi corazón.
Amén. Tenemos un poco de tiempo ahora. Todavía dejen ver los horarios. Sí. Si tienen alguna pregunta, incluso si hay algún comentario, por favor, aquí en la misma plataforma de Zoom hay un chat donde pueden escribir su pregunta o su comentario. Yo lo voy a ir dirigiendo. Por si hay preguntas repetidas, hago una sola. Usen, por favor, ese chat que tiene su plataforma para poder escribir alguna pregunta, algún comentario. O también, si quieren, lo pueden hacer. Un segundo, por favor. Sí, ya. Las estoy viendo a todos ya. Pueden levantar su mano, abrir su micrófono y hacer la pregunta delante de todos. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Levánteme su mano. Yo lo llamo por su nombre y les doy la palabra. O escríbanla en el chat. Es otra forma también de comunicarnos de estos medios especiales que tenemos hoy. Veo si hay alguna pregunta ya. No, nadie ha hecho preguntas todavía aquí. Deli Gamboa dice que si Pablo era un hombre de mal carácter. Hay muestras en sus cartas. Pablo tenía un carácter fuerte, sí. Pero era contrastante, mira. En la carta a los Gálatas es bien duro. Y los llama estúpidos Gálatas, tontos. Bueno, no puedo decir las palabras yo aquí delante de ustedes, pero sí es muy agresivo. Contra aquellos que lo calumnian, también es muy agresivo. Sí, Pablo tenía un carácter fuerte. Segundo, era muy difícil trabajar con Pablo. Solamente Lucas, Silas, Timoteo, que eran muy pacientes, lo aguantaron. Ese problema tienen algunos líderes, ¿eh? Es muy difícil trabajar con ellos. Y Pablo era difícil. Pero, al contrario, también Pablo es muy afectivo. La carta que escribe, si la carta a los Gálatas es muy dura, la carta a los Efesios, Filipenses es muy tierna, muy amorosa. Y muestra los sentimientos cariñosos del apóstol. Tenía los dos extremos. Y cuando se despide allá en Mileto de la comunidad, porque va a Roma, va a Jerusalén, donde sabe que es el último viaje, la gente está llorando. ¿A quién llora la gente? A alguien que ama. Y Pablo también llora. Llora porque se despide. ¿Por qué? Porque Pablo era un hombre sensible. Yo te puedo decir, muy sensible. Y si algo logró en su vida, que si algo logró en su vida, fue porque era sensible. Los grandes líderes son sensibles. No son de hierro, no son de acero, no son insensibles. No. Los dictadores, creo que por allá no hay entre ustedes, los dictadores son muy impositivos, dominantes, de acero. Los líderes cristianos son hombres y mujeres sensibles. Y Pablo era sensible, muy sensible. Por eso logró lo que logró. Su sensibilidad. Así que con esto respondo aquí un poquito a tu pregunta.
Daily Gamboa. Pablo fue un hombre de mal carácter. Pues cuando se ofrecía, sí. También Jesús un día tomó el látigo. También Jesús un día le dijo a Pedro, aléjate de mí, Satanás. También Jesús un día le dijo a aquel esbirro, si he hablado mal, dime en qué, y si no, ¿por qué me estás golpeando? No permito que me faltes el respeto. Oh. O sea, hay que saberse enojar cuando vale la pena. No hay que ser mansos y humildes y dejados, que te cacheteen, que te ninguneen, que te ofendan a tu dignidad, que no te respeten. Eso no es cristiano ni es virtud. Hay que saber reaccionar. Como reaccionó Jesús, como reaccionó Pablo con los Gálatas. Bien, ¿alguien más quiere escribir otra pregunta o hacerla aquí verbalmente? Tenemos tiempo. ¿Qué veía Pablo en el libro de Habacuc que le emocionó tanto? Está preguntando a Aarón. Pues esto que te digo, Aarón, que encontró en este libro de Habacuc, Jeremías, déjame abrírtelo incluso yo aquí. Daniel, Habacuc, que tuvo esta frase, el justo vivirá por la fe. Esto fue lo que encontró en el libro de Habacuc. Habacuc, no lo tengo claro, pero fue un profeta de unos 400 años antes de Cristo. Y fue la inspiración de San Pablo para su mensaje central, que la salvación es gratuita y la hacemos nosotros nuestra por medio de la fe. Amén. Eso fue lo que encontró en Habacuc. Yo pensaba que era 2:4, pero no lo encuentro. Ah, sí, 2:4. El justo vivirá por la fe, dice Habacuc 2:4. Y esto es lo que va a repetir tanto en Romanos como en Gálatas, que son las 2 epístolas donde se habla de la forma como somos salvados, gratuitamente por medio de la fe. Habacuc 2:4. Todo lo demás de Habacuc pasó a segundo término. Nada más puso todos los reflectores en 2:4 y le dio realce, plusvalía a este versículo y lo traspasó al Nuevo Testamento. Amén. ¿Uno tiene derecho a enojarse con cosas que no le gustan? Pues sí, enójate. Claro que sí tenemos derecho a enojarnos. Nomás dice que no se ponga tu ira con el sol. No te duermas enojado. Durante el día enójate, hombre. ¿Quién no se enoja? Nada más no te duermas enojado. Que no se ponga el sol sobre vuestra ira. Ese es el consejo evangélico. ¿Estamos? No, yo no soy de aquellos, hay que ser mansitos, obedientes y dejados y no te enojes, no pasó nada. No, sí. A veces hay que enojarse. Hay que ser fuertes, hay que hablar claro, hay que responder, hay que replicar. ¿Sí? Última pregunta por aquí. Pablo era muy carismático, pregunta Román. Sí, fíjate. Él dice, yo tengo todos los carismas también. Y además hablo más en lenguas que todos ustedes juntos. Carismáticos aguas, ¿eh? Porque se está perdiendo mucho el carisma de las lenguas en la renovación. Y Pablo dice que él es el campeón del don de lenguas. Y que habla en lenguas y ora en lenguas más que todos. Y Pablo tenía el don de curación, resucitó muertos, de liberación, liberó endemoniados.
en Filipos. Claro que le costó la cárcel, pero eso no importó. ¿Qué más tenía? Don de consejo, don de comunidad, ¿sí? Profecía. Sí, Pablo era un carismático mayúsculo, grandioso, hermoso. ¿Es importante darse uno su lugar? No, no es importante, es necesario. Que seas consciente de que eres hijo de Dios, digno hijo de Dios, y que te das a respetar por los demás. Es necesario. Un hijo de Dios se da a respetar y no permite que lo profanen el santuario del Espíritu Santo, que te ofendan gratuitamente. Eso no es virtud. Respétame. Conmigo no juegues. No me mientas. Respétame. Bueno, ya comenzaron más las preguntas. Qué bonito. Bien. Aquí hay una pregunta más dificilita de Jonatán. Dice que si San Pablo habla de la predestinación en el sentido de que unos nacieron para salvarse y otros nacieron para condenarse. Eso es la doctrina de la predestinación que usan algunos grupos religiosos. San Pablo habla de que estamos predestinados. Sí. Nomás que con este texto, fíjate. Dios quiere salvar a todos los hombres. Todos estamos predestinados para ser salvados. ¿Ah? Nadie está predestinado para irse al infierno. Nadie. Dios quiere salvar a todos los hombres y mujeres, ricos y pobres, santos y pecadores, católicos, evangélicos y paganos. Dios quiere salvar a todos. En ese sentido, Jonathan, todos estamos predestinados. Tú estás predestinado para el cielo. Esa es tu predestinación. Y yo también. ¿Y quién no? Dios quiere salvar a todos los hombres. Creo que es 1 Timoteo 2:4. Dios quiere salvar a todos. Que la salvación es para todos. Bien. Bien, con esto entonces terminamos. José Luis, podemos cerrar. Si me haces favor. O alguno de ustedes de allá del equipo. Pepe, muchísimas gracias. Que Dios